A reading from the book Lectura del profeta Zacarías. Sing and Alcé rejoice. los ojos y vi a un hombre con un cordel de medir. Pregunté, ¿a dónde vas? Él me contestó, a medir a Jerusalén para comprobar su anchura y longitud. Entonces salió el ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le vino al encuentro diciendo, corre y di a aquel joven, Jerusalén será ciudad abierta por la multitud de hombres y ganados que hay dentro de ella. Yo seré para ella oráculo del Señor, una muralla de fuego en torno y gloria dentro de ella. Alégrate y goza, hija de Sión, que yo vengo a habitar dentro de ti. Verbum Domini. The Almighty has done great El things. poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. My soul proclaims the Proclama mi greatness of alma the la Lord. grandeza del My Señor. spirit Se rejoices alegra mi in espíritu God en my Dios mi Savior. Salvador. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo, For he has looked upon porque ha the mirado la afflicted servant. humillación de su From esclava. this day all Desde ahora me felicitarán todas las the generaciones, Almighty has done porque el great things. poderoso ha hecho obras grandes por mí, Is his su name. nombre es santo. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. He has mercy on Y those su who fear him misericordia from llega a sus fieles generation. de generación He en shows the strength generación. of his arm. Él hace proezas con su Scatters the brazo, proud. dispersa a los soberbios de corazón. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. He has cast down the mighty from his Derriba del trono a los poderosos lifted up the y lowly. enaltece a los He has humildes. filled the A hungry los hambrientos los colma de with the bienes rich. He y a has los filled the ricos los despide vacíos. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. He has come to the help of his servant, Auxilia a Israel su siervo, for he has remembered acordándose de la misericordia, the promise he como made lo había prometido a nuestros to padres, Abraham, en favor de Abraham y forever. su descendencia por siempre. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Blessed are those who hear the word of God Dichosos los que Bienaventurados escuchan la palabra de Dios y la cumplen. of it. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. Well, Jesus was speaking En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó. Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. speak with you. Pero But he said, él contestó al que le avisaba, Who is my mother? ¿quién es mi madre Who are my brothers? y quiénes son mis hermanos? Stretching out his Y hand, señaló con la mano a los discípulos diciendo, Here estos are my mother, son mi madre brothers. y mis hermanos. Whoever does the will El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, my brother ese es mi hermano y mi hermana and mother. y mi madre. Verbum Domini.
Parents, imagine your kids. Padres, imagínense a sus hijos que obedecen perfectamente. Ustedes les dicen que hagan algo y no tienen que repetirlo. Van y lo hacen. Siempre tienen su habitación limpia, hacen todas sus tareas, cumplen todas sus obligaciones en la casa, pero sabemos que en la realidad no siempre es así. A veces puede ser difícil. Joachim and Anne, San Joaquín y Santa Ana tuvieron una hija que everything she was hacía todas estas cosas perfectamente. Lo hacía inmediatamente. Siempre obedecía. did her chores. Siempre rezaba sus oraciones, cumplía sus labores. Y esta hija de San Joaquín y Santa Ana es la Santísima Virgen María. Sabemos que fue concebida inmaculadamente y es perfecta, sin pecado. Así que hoy celebramos la presentación de la Santísima Virgen María. Today is a good reminder Este día es un buen recordatorio para todos los padres acerca de cómo criar a nuestros hijos en un hogar católico. Pero también es un buen recordatorio para nosotros que somos hijos, aquellos que son menores, and holy que seamos buenos y santos hijos, que obedecen a sus padres. It's possible. Yo sé que es difícil, pero es posible. Tenemos a San Joaquín y Santa Ana como buenos modelos de padres y por supuesto también a la Santísima Virgen María, y podemos mirar también a María de niña buscando inspiración para todos aquellos de ustedes que son jovencitos que nos están escuchando. En la tradición judía Mary, that era costumbre would be que cada niño o niña sería llevado al templo antes de los 3 años de edad y serían ofrecidos a Dios. Joachim and Anne did. Y esto es lo que San Joaquín y Santa Ana hicieron con la Santísima Virgen María. Y todos sabemos acerca de la presentación de Jesús. Está en las Escrituras. Had the same Y thing. María Well, tuvo lo mismo. the kids at that time Los niños en aquel entonces, muchos de ellos vivían en casas cerca al templo, they were very close. You know, like de manera que estaban muy cerca. some walking distance. Se podía caminar Were para llegar ahí. often Y a menudo or the kids often helped out in the los niños ayudaban with the priests and the Levites, a los sacerdotes, y a los levitas, things like that. para preparar las liturgias, ese tipo de cosas. Were traditionally there. Tradicionalmente estaban presentes cuando el sacerdote rezaba los salmos y también realizaban pequeñas labores manuales alrededor del templo como voluntarios. Y San Jerónimo nos cuenta que la Santísima Virgen María hubiera participado en estas actividades también. To Jerusalem these days. Si vamos a Jerusalén hoy en día, la casa de San Joaquín y Santa Ana sigue ahí. Es una iglesia. Está dentro de los muros de la vieja ciudad Mary, y no está lejos del templo. Así que María hubiera sido muy activa en las actividades del templo de niña. that's good. That's great. It's Es bueno, maravilloso. Muestra were very conscientious. que San Joaquín y Santa Ana fueron padres muy concienzudos, Did their job. They carried out. que hicieron bien su trabajo, que cumplieron su vocación de ser buenos padres y madres. You could just imagine Se podrán imaginar a child like this is tener a una hija como esto. Mary, but Los padres dirán, me gustaría tener un hijo como la Santísima Virgen María, pero los escritores espirituales a menudo escriben que requiere un santo para poder vivir con un santo. Imagínense tener a una pequeña hijita perfecta, probablemente ella les habría enseñado unas cuantas cosas. to keep in mind there. Es algo que tenemos que recordar. Pero Stay here. nuevamente, este día de fiesta nos recuerda lo que debemos hacer nosotros como padres, nuestras responsabilidades. Y al igual que los padres, los demás padres judíos de la época, siempre se aseguraban de que los niños supieran qué es lo que
O sea, hay que hacer en el templo oraciones y cosas así. También era costumbre que los padres, a pesar que habían hecho ya la presentación en el templo, que continuaron ofreciendo a sus hijos todo el tiempo a Dios en sus oraciones. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Estoy seguro que San Joaquín y Santa Ana fueron muy cuidadosos en la forma en que criaron a la Santísima Virgen María y no quisieron exponerla a cosas que fueran malas o corruptas. Así que esto es lo que tenemos que recordar también. La Iglesia nos dice que el hogar es llamado la iglesia doméstica, lo cual significa que la casa en donde vivimos debe ser un lugar en donde los hijos encuentren a Dios y que haya una atmósfera de oración en la casa, de santidad, de bondad. Y todo esto empieza, si tenemos una iglesia doméstica sólida, eso empieza con nuestra propia oración. Padres, ustedes deben dar el ejemplo de una vida santa. Ahí, en la casa, es donde los hijos aprenden a rezar, pero también es donde aprenden la fe desde edad muy temprana, incluso desde bebés. Sé que hay muchos padres que les leen a sus niños pequeños la Biblia, el catecismo, los libros santos, porque quieren sembrar esa semilla. Ponen en televisión los programas de EWTN y rezan el rosario con los niños. Es maravilloso hacer eso. Y la oración le podemos enseñar a los niños a rezar cuando se levantan por la mañana o antes de acostarse en la noche o incluso a lo largo del día. Rezar antes de cada comida. Para aquellos que nos están escuchando y afuera, quizás hay alguno que se hayan vuelto un poco flojos en la fe. Volvamos a hacer esto, rezar antes de cada comida. También otra cosa que es buena es asegurarnos de proteger a los niños las cosas que ven en televisión o internet. Poner filtros en estas cosas para no exponerlos a actividades pecaminosas allá afuera. Un ejemplo, recuerdo cuando yo era joven, mi mamá era muy devota, iba al estudio bíblico cada semana y oraba mucho. Y yo empecé a escuchar mucho rock heavy metal en los años 80, cuando esa música era muy popular. Así que cierto día me conseguí unos pósters de mi banda favorita y cierto día yo colgué todos estos afiches por toda mi habitación. Fui a la escuela y cuando regresé, los afiches habían desaparecido. Ya no estaban en las paredes. No quise decir nada porque no quería que mi mamá se enojara. Así que mi mamá me estaba protegiendo de estas cosas. Hay ese tipo de música a menudo. Tenía palabras satánicas y muchas cosas inapropiadas, muchas letras que no eran decentes. Ella sabía esto, así que por eso es que me cuidaba de esas cosas. Así que tenemos que hacer eso también nosotros. Tener cuidado con los niños, poner filtros a la televisión y a la internet, de manera que nuestros niños se críen en una vida saludable y santa y feliz. Y también es bueno, si queremos una atmósfera de oración y un buen hogar, tener imágenes sacras en la casa. Una cosa que siempre es bueno hacer en cada hogar es la entronización del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Cuando hacemos esto, tenemos una imagen de ellos en un lugar muy prominente en la casa, para que cuando la gente entre, sepan que esta casa le pertenece a Jesús y a la Santísima Virgen María. Sí, hay imágenes y no hace falta cubrir las paredes con ellas y hacer un collage en la casa. Basta con unas cuantas, no hay que irse al extremo, pero es bueno tener imágenes en cada habitación o crucifijos en las paredes.
holy art of the Lord. Tener arte bueno y sacro del Señor y de los santos es algo que siempre es muy útil porque nos recuerda a las cosas santas. Es algo bueno. Yo recuerdo cuando yo era pequeño también, cuando me iba a quedar a la casa de mi abuela, ella tenía un par de imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y el Buen Pastor, y a veces ella solía parar durante el día y hacer la señal de la cruz en castellano y rezar un poquito. Y ya cuando veía eso, yo sabía que, oh, yo también tengo que rezar. Así que ese era un buen ejemplo. Así que padres, tenemos que ser ejemplos de esa manera también. Yeah, this is important for all of us Sí, to know. esto es importante para todos nosotros. Hay que saber esto. La Santísima Virgen María está siempre ahí para ayudarnos y protegernos y rezar por nosotros. Y en las lecturas de hoy leemos en especial en la lectura del Evangelio acerca de Jesús, que nos dice, que nos habla acerca de ser santos. Le hacen una pregunta y le dicen, Your brothers are standing outside. He says, everybody who le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera, que desean hablar contigo. Y él dice, not giving any discredit mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del cielo, del Padre que está en el cielo. Él con esto no está tratando de desdeñar a su madre ni a sus parientes. No, lo que está queriendo decir she was already there. es que She was so humble. él tiene, que todos son hermanos de él. La Santísima Virgen María es inmaculada, nacida sin pecado. Knows who she is in God. And she serves him devoutly. Y la Virgen lo sirve devotamente, lo sigue desde que lo cría Public life, she was with him all the como bebé y en su vida pública estuvo con él todo el tiempo. Es discípulo perfecto de Cristo, así que ella no, él no le está quitando crédito de ninguna manera, sino lo que está diciendo es que así como le fue dada a él, nos está dada a todos nosotros para que nosotros también podamos ser muy santos. Cuando miramos a los santos en la iglesia, la mayoría de ellos fueron personas normales. Por supuesto, hay algunos que fueron muy talentosos de formas inusuales, pero aún así la mayoría eran como nosotros. No debemos pensar que la santidad es algo something that's unreachable or que sea inalcanzable o que no podemos hacerlo. Somos capaces, pero comienza, por supuesto, cuando estamos criando a los hijos, comienza en casa. Así es como aprendemos a ser santos, asegurándonos que los niños vayan a misa, ser buenos ejemplos de oración para ellos y que estemos dándoles buenas cosas para mirar y leer. Así que hoy entonces volvemos la mirada al Señor buscando guía. I'll say this really Hay algo que mencionaré muy rápido. Sé que algunos de ustedes que son padres allá afuera, algunos de sus hijos, no están siguiendo a Dios. Quizás ustedes han tratado de educarlos cuando eran pequeños, pero luego se marcharon de la iglesia. Y esto es muy difícil, verlos en el mundo, en actividades pecaminosas. Pero hemos de recordar que Dios es fiel. A veces se desvían del camino, pero el Señor los ha de traer de vuelta. Hay que seguir rezando. Dios lo hará. Tenemos el gran ejemplo de Santa Mónica. like we hear of Y así como escuchamos de San Joaquín y Santa Ana, los padres de esa época, los padres judíos que continuamente oraban por sus hijos y se los ofrecían a Dios, nosotros hacemos lo mismo. Continuamos orando. example of Saint Monica, Este nuevamente fue el ejemplo de Santa Mónica. Cuando los hijos maybe adults, then se van, quizás algunos de ellos son adultos, igual sigan orando por ellos, ofreciéndoselos a Dios, encomendándolos. Dios escucha nuestras oraciones y las responde en su momento. Tenemos que estar conscientes nuevamente de la forma en que criamos a los niños en hogares santos y devotos. Es posible. Dios quiere hacer grandes cosas aquí y el resultado de esto para la mayoría de las familias es tener, si tienen esa base, esa semilla, Dios lo logrará. he will water it. And Él regará esa semilla. Algunos dan frutos, otras son no. Pero cuando estamos creando niños en un hogar santo, es más probable que hagan una contribución de santidad a la sociedad, con buenas morales, buena ética
en diferentes profesiones, ya sea la medicina, la educación, las finanzas o lo que sea. Así que vemos la importancia de tener un hogar cristiano, católico, santo. Y nuevamente hay que estar conscientes que Dios está con nosotros, siempre está dispuesto a ayudarnos, pero nuevamente hay que encomendarle el hogar a ellos y continuar encomendándole a los hijos al Señor, y el Señor se encargará del resto y los bendecirá. Que Dios los bendiga a todos.